Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la hiperbilirrubinemia neonatal. Vamos a tocar los siguientes puntos. El metabolismo de la bilirrubina, causas de la hiperbilirrubinemia, toxicidad de esta bilirrubina, la encefalopatía bilirrubínica, cómo debemos evaluar un niño con ictericia, qué exámenes de laboratorio deberíamos pedirle, los más importantes, y cuál sería el tratamiento de este niño que está cursando con ictericia. Empezamos con metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina se va a producir por degradación de los glóbulos rojos, ¿ya? En estos glóbulos rojos tenemos la protoporfirina M que se va a degradar y eso nos va a llevar a la producción de biliverdina y esta biliverdina finalmente va a ser reducida a bilirrubina. El recién nacido tiene más chance de cursar con ictericia, con hiperbilirrubinemia, porque tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Y además, sus glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media menor de lo que habitualmente ocurre en un niño o un joven o un adulto, ¿no? La vida media de glóbulos rojos de un recién nacido es 90 días y la de un niño seguramente es de 120 días. Obviamente, entonces, si tiene más glóbulos rojos y estos glóbulos rojos viven menos, al degradarse estos glóbulos rojos tenemos más chance de producir mayor cantidad de bilirrubina. Esta bilirrubina que se ha producido por degradación del glóbulo rojo, ¿no? Por degradación de la protoporfirina M que está dentro del glóbulo rojo, va a circular en el plasma unida a la albúmina. Y yo voy a tener mayor cantidad de bilirrubina no conjugada libre, o sea, no unida a la albúmina. Quizás saco un paréntesis para que nos vayamos ubicando, ¿no? De repente algunos no manejan estos términos. La bilirrubina no conjugada también se le conoce como bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina conjugada se le conoce como bilirrubina directa, ¿ya? Son sinónimos. Bueno, entonces, esta bilirrubina la obtenemos por degradación de glóbulo rojo, va a circular en el plasma, es la que llamamos bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, circula en el plasma pero unida a la albúmina, se va a unir a esta proteína. Yo voy a tener bilirrubina no conjugada libre, no unida a la albúmina, cuando tengo cifras muy altas de bilirrubina, o de repente no tengo bilirrubina muy elevada, pero tengo una poca cantidad de albúmina, o sea, ese niño está cursando con hipoalbuminemia, es un niño desnutrido, o de repente no tengo niveles muy altos de bilirrubina, tengo cantidades adecuadas de albúmina, pero hay factores que van a desplazar o debilitan la unión de la bilirrubina con la albúmina, que como vamos a ver más adelante, habitualmente en el recién nacido estos factores son un problema infeccioso, sepsis y hipoxia, asfixia. Entonces, esta bilirrubina le hemos obtenido por degradación del glóbulo rojo y que ahora está en plasma unida a la albúmina, va a llegar al hígado y en el hígado va a ser captada, va a ser conjugada y va a ser eliminada. Esta bilirrubina llega al hígado y va a ser conjugada con ácido glucurónico por acción de la glucuroniltransferasa y entonces ya se va a convertir en una bilirrubina conjugada, ¿no? La bilirrubina que estaba unida a la albúmina era una bilirrubina no conjugada. Llega al hígado, se le conjuga
Y esta bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, recuerden que es soluble en agua y al ser soluble en agua no difunde a través de las membranas celulares. La bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta, es insoluble en agua y esa sí va a pasar a través de las membranas celulares. Bueno, esta bilirrubina conjugada luego va a ser transportada como un componente de la bilis hacia el intestino. Y esta bilis que llega al intestino, básicamente al duodeno, va a ser transformada en urobilinógeno por acción de bacterias y así va a ser eliminada en las deposiciones, en las heces. Ahora, pero parte de esta bilirrubina conjugada que llega al duodeno, no toda va a ser transformada en urobilinógeno, parte va a ser desconjugada por acción del ácido glucurónico, va a ser desconjugada, perdón, del ácido glucurónico por acción de la beta-glucuronidasa, que está ahí en la mucosa del duodeno, y entonces esta bilirrubina, ya no conjugada, nuevamente va a regresar al torrente sanguíneo, va a ser reabsorbida. ¿Ok? Entonces, cuando tengo ausencia de bacterias, cuando tengo una menor motilidad intestinal o tengo niveles más altos de beta-glucuronidasa, tanto en la mucosa intestinal como de repente en la leche materna, voy a tener más chance de que esta bilirrubina conjugada sea desconjugada y regrese al torrente sanguíneo. Bien, entonces, recapitulando. Glóbulo rojo se destruye, obtengo bilirrubina. Esta bilirrubina va a circular en el plasma unida a la albúmina, llega al hígado. En el hígado esta bilirrubina es conjugada con el ácido glucurónico y obtengo entonces la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Y luego esta bilirrubina directa es eliminada junto con la bilis a nivel del duodeno. Y ahí en el duodeno, ¿qué va a ocurrir? Parte es transformada en urobilinógeno y la elimino en las heces, pero parte es desconjugada y va a regresar esta bilirrubina al torrente sanguíneo. Entonces, acordémonos eso. Eso respecto al metabolismo. Ahora, causas de ictericia, causas de la hiperbilirrubinemia indirecta. Son 8 las causas de esta ictericia en el recién nacido. Puede ser una ictericia fisiológica, puede ser una ictericia por anemia hemolítica, una ictericia por policitemia, una ictericia por extravasación sanguínea, ictericia por trastorno de la conjugación, ictericia por leche materna, ictericia por lactancia materna o una ictericia por un aumento de la circulación enterohepática. De todas estas causas, la más común es la ictericia fisiológica. Y como su nombre dice, fisiológica, o sea, no me va a generar ningún tipo de daño. ¿Cuándo hablamos de una ictericia fisiológica? Cuando, o mejor, acá lo que he puesto, ¿cuándo descartamos la posibilidad de una ictericia fisiológica? Cuando la ictericia aparece antes de las 24 horas de vida, en las primeras 24 horas de vida, seguramente eso no se trata de una ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica habitualmente va a aparecer después de las 24 o 48 horas de vida. Entonces, todo recién nacido que en sus primeras horas de vida luzca amarillito, ictérico, ya sé que eso no es fisiológico. Debe ser alguna de las otras causas que les he mencionado, pero no es fisiológico. Si el nivel de bilirrubina no conjugada, o sea, de la bilirrubina indirecta, es mayor de 12.9 miligramos por decilitro en un niño a término, eso tampoco es fisiológico. Si el nivel de bilirrubina no conjugada es mayor de 15 miligramos por decilitro en un recién nacido prematuro, eso tampoco es fisiológico. Si el incremento de la bilirrubina es mayor de 5 miligramos decilitro día,
Tampoco eso es fisiológico. Hoy día tengo un niño con una bilirrubina, si le dosé en sangre, de 10 miligramos por decilitro, y al día siguiente le vuelvo a hacer su control de bilirrubina indirecta y esta me sale en 16. Eso no es fisiológico. Ese incremento es mayor de 5 miligramos por decilitro día y por consiguiente no es fisiológico. Si el nivel de bilirrubina conjugada es mayor a 2 miligramos por decilitro, tampoco eso es fisiológico. Y si clínicamente tenemos una ictericia que persiste más de una semana en un niño a término o más de 2 semanas en un recién nacido prematuro, eso no es fisiológico. ¿Ok? En la práctica, ¿qué es lo que más nos interesa? Lo que más le va a servir para decidir si estoy ante un recién nacido con ictericia fisiológica, que es la causa más común, o estoy ante un recién nacido con una ictericia que no es fisiológica, que es patológica. Recuerden el parámetro de aparición del color amarillo, ictericia, en las primeras 24 horas de vida. Tengo un recién nacido de 6, 8, 10, 12, 16, 18 horas de vida y ya luce ictérico. Definitivamente eso no es fisiológico y tengo que estudiar la causa de esa ictericia. ¿Ok? ¿Qué otras causas? La más común es la ictericia fisiológica, ¿no? Yo diría de 10 recién nacidos que ven amarillo, seguramente 8 es por ictericia fisiológica y los otros 2 es por una ictericia no fisiológica. ¿Y qué otras causas podrían ser? Bueno, en nuestro medio, por lo menos, una de las más comunes es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica puede ser por defectos congénitos eritrocitarios o por defectos adquiridos. Defectos congénitos eritrocitarios. Ahí tenemos la esferocitosis hereditaria, la pignocitosis infantil, la talasemia, deficiencia de piruvato quinasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos son problemas congénitos y sobre todo se van a ver en la raza negra y en la raza aria, o sea, los blancos. Nosotros que somos los peruanitos de raza mestiza, no solemos presentar, no solemos tener estos defectos congénitos, ¿no? Yo le soy sincero, ¿no? Yo ya voy a tener 8 años de ejercicio profesional de mi especialidad, y somos hospital de referencia, ¿no? Ahí nos llegan los casos, trabajo en hospital de referencia, nos llegan los casos complicados, y en esos 18 años solamente he visto un caso de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que era un niño, que no era peruano, sino era un niño francés, que su madre había llegado acá, estaba casi de 7 meses de embarazo, se adelantó el parto, nació prematuro y el niño tenía este problema, ¿ya? Entonces, pero raza mestiza no se ve. ¿Qué es lo que vamos a ver acá en nuestro medio? Anemias hemolíticas por defectos adquiridos. ¿Qué defectos adquiridos? Incompatibilidad de grupo, se presenta cuando la madre es grupo O y el recién nacido es grupo A o B, y también cuando hay una incompatibilidad RH, la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. Entonces, en nuestro medio sí, es frecuente, la más frecuente, la ictericia fisiológica, y dentro de las no fisiológicas, las más frecuentes son una ictericia por incompatibilidad de grupo y por incompatibilidad RH, ¿no? Obviamente, una ictericia por incompatibilidad RH, como van a leer en sus textos, es más severa que una ictericia por incompatibilidad de grupo. La hemólisis en incompatibilidad RH es mucho mayor que la hemólisis en una incompatibilidad de grupo. Y obviamente al haber más destrucción de glóbulos rojos, más producción de bilirrubina. ¿Qué otra causa tenemos como origen de esta hiperbilirrubinemia indirecta?
la policitemia, ¿no? Policitemia es un incremento del volumen sanguíneo, una mayor masa de eritrocitos, de glóbulos rojos. Y obviamente si tengo más glóbulos rojos, a la larga estos glóbulos rojos se tienen que destruir y tú vas a tener más chance de mayor producción de bilirrubina, más chance de un recién nacido con ictericia. ¿Y en qué casos se produce este incremento de volumen sanguíneo, esta policitemia? Cuando hay una transfusión placentaria, cuando hay una transfusión intergemelar, tratándose de un embarazo gemelar, cuando hay un retraso de la ligadura del cordón umbilical, cuando tengo una insuficiencia placentaria, eso se suele ver en niños posmaduros, en la enfermedad hipertensiva del embarazo, en pequeños para edad gestacional, y cuando tengo trastornos endocrinos tipo diabetes materna, hiperplasia suprarrenal, tirotoxicosis neonatal, sí, pues es verdad, también tengo mayor chance de policitemia. Entonces, dentro de todas estas causas, en nuestro medio, ¿cuál es lo más común? Retraso de la ligadura del cordón umbilical. Hace unos años nació el bebé y de inmediato se clampaba el cordón, ¿no? Pero se vio que retrasando algo la ligadura del cordón umbilical, obviamente va a pasar más sangre de la placenta hacia el bebé, hacia ese recién nacido, y a la larga voy a tener menos chance de anemia. Y entonces se empezó a retrasar la ligadura de este cordón umbilical, pero se llegaba a veces a retrasar tanto como 5, 4, 3 minutos, y si bien obviamente tenía después menos chance de anemia, pero me iba al otro extremo, esos niños tenían más chance de policitemia y por consiguiente de hiperbilirrubinemia de ictericia. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, sí, nos dice no hay que pinzar el cordón de inmediato. Para prevenir la anemia hay que retrasar el pinzamiento de este cordón, pero ¿cuánto tiempo? 60 segundos, un minuto, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos en mi servicio, ahora lo hacemos, ¿no? Nace el niño y el obstetra va a pinzar ese cordón a los 60 segundos. Si lo pinza en un tiempo posterior, seguramente voy a tener más chance de policitemia y secundariamente de hiperbilirrubinemia. Pues centro medio, todavía, por ahí en algunos sitios, por la alta incidencia de anemia que hay en el Perú, retrasan esta ligadura del cordón más allá del minuto y como consecuencia de ello tenemos la policitemia. ¿Qué otra causa de hiperbilirrubinemia indirecta? ¿Qué otra causa de ictericia tenemos en el recién nacido? La extravasación sanguínea, ¿no? Niños con cefalematoma, niños con hemorragia intraventricular, sobre todo aquellos prematuros, pequeñitos, con un parto difícil, niños con hemorragia pulmonar, niños con hematoma hepático subcapsulares, también secundarios a un traumatismo obstétrico, niños con equimosis o petequias por algún problema de la coagulación. Bueno, eso obviamente también es una causa de hiperbilirrubinemia. En nuestro medio de estas situaciones clínicas, ¿cuál es la más común que nos va a llevar a una hiperbilirrubinemia? Cefalematoma, ¿no? Cuando ustedes estén como internos y estén en el servicio, van a ver que el traumatismo obstétrico más común es un cefalematoma y secundario a ese cefalematoma. Al tamaño de ese cefalematoma voy a tener mayor chance de hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, en el servicio, cuando tenemos un niño con su buen cefalematoma, su tremendo cefalematoma, somos más prudentes en darle de alta de manera precoz porque sabemos que ese niño tiene riesgo de hiperbilirrubinemia. Esa sangre a la larga se va a degradar y me va a producir mayor cantidad de bilirrubina. Trastornos de la conjugación es otra causa de hiperbilirrubinemia indirecta. Tenemos deficiencias congénitas de la glucuroniltransferasa o tenemos cuadros donde hay inhibición de la glucuroniltransferasa. Deficiencia congénita de la glucuroniltransferasa, tendremos el síndrome de Klinger-Narhart, el síndrome de Gilbert. No entro en más detalle porque estos problemas
al igual que los defectos congénitos eritrocitarios, en nuestro medio, en nuestra raza mestiza, no se suele ver. ¿Ok? Estos son problemas de la raza blanca y de la raza negra. ¿Ya? Son problemas congénitos. Inhibición de la glucuroniltransferasa, síndrome de Lucey-Driscoll, igual. En nuestro medio no se suele ver, pero obviamente hay que conocerlos, hay que tenerlos presentes. Yo hasta ahora no he visto ningún caso de hiperrubinemia en mi servicio por una deficiencia congénita de glucuroniltransferasa o por una inhibición de la glucuroniltransferasa. Ictericia por leche materna es otra causa de hiperbilirrubinemia y esta, al igual que la anemia hemolítica que puede producir esta hiperurinemia y lo vemos con cierta frecuencia en nuestro medio, igual nosotros vemos hiperurinemia por ictericia por leche materna con relativa frecuencia. ¿Cuándo aparece esta ictericia? Habitualmente entre los 10 a 15 días de vida. ¿Y por qué aparece esta ictericia? Porque hay un grupo de madres, algunos reportan el 20%, otros hasta un 40% de madres, de mujeres, que tienen altos niveles de beta-glucuronidasa en la leche materna. Y se acuerdan en la parte de fisiología, de metabolismo de la bilirrubina, vimos que la beta-glucuronidasa es la que degrada la bilirrubina conjugada en bilirrubina no conjugada, ahí a nivel del duodeno, ¿no? Y entonces, si estas madres tienen una cantidad elevada o presencia de esta enzima, bueno, pues tienen chance de que su hijo presente ictericia. Hace unos años también nos decían que un niño con ictericia por leche materna, no deberíamos estresarnos, no deberíamos preocuparnos porque estos niños no iban a presentar ningún problema neurológico por esta ictericia. Sin embargo, se han descrito algunos casos de encefalopatía bilirrubínica por la ictericia por leche materna. Entonces, si uno tuviese valores muy altos de bilirrubina, como vamos a ver más adelante, esos valores altos de bilirrubina pueden producir daño cerebral, es prudente, si la causa es la leche materna, es prudente suspender la lactancia materna por unos días hasta que bajen estos valores altos de bilirrubina. Cada vez vemos más en nuestro medio porque, como les comenté, sus compañeros que estaban con mi grupo, en el grupo de prácticas, nosotros promovemos lactancia materna exclusiva, ¿no? Y algunas de estas madres obviamente tienen estos niveles altos de beta-glucuronidasa. Ictericia por lactancia materna. Parece lo mismo, ¿no? El otro es ictericia por leche materna. Este es por lactancia materna. Esta ictericia por lactancia materna más bien se presenta en los primeros días de vida, en la primera semana de vida, en los primeros 7 días. ¿Ya? ¿Y cuál es la causa? Una madre con una cantidad insuficiente de leche. O sea, es aquella madre que le está dando de manera exclusiva solo pecho, pero tiene poca cantidad de leche. Y secundaria a esta poca cantidad de leche, el niño se va a deshidratar, suele hacer una deshidratación hipernatrémica y esas deshidrataciones hipernatrémicas se acompañan de fiebre. También en algunos textos van a encontrar que la ictericia por lactancia materna también le llaman ictericia por fiebre, ictericia por sed, ictericia por deshidratación. ¿Y cuál es la causa? Recuerden, en la parte de metabolismo les dije que si hay una ausencia o una disminución de la motilidad intestinal, voy a tener más chance de que haya una reabsorción de la bilirrubina hacia el torrente sanguíneo. Y el principal estímulo de esta motilidad intestinal es la presencia de leche en el intestino. Si esa madre tiene insuficiente leche, llega poca cantidad de leche al intestino, va a haber poca motilidad intestinal y entonces esa bilirrubina que llega a nivel de duodeno va a tener más chance de reabsorberse por esa ausencia o esa disminución de la motilidad intestinal. ¿Ya?
Ictericia por aumento de la circulación enteropática. Si hay una obstrucción a nivel del intestino, una atresodenal, un páncreas anular, una fibrosis quística, en general cualquier forma de obstrucción gastrointestinal o un hilo, ¿no?, paralítico, sí, pues eso también incrementa la reabsorción de la bilirrubina hacia el torrente sanguíneo y secundariamente voy a tener una ictericia. Y bueno, ¿y por qué revisamos este tema de la hiperbilirrubinemia indirecta o de la ictericia en el recién nacido? Porque si yo tengo un recién nacido con valores muy altos de bilirrubina, ustedes deben aprender que estos valores altos de bilirrubina pueden generar toxicidad a nivel del sistema nervioso central, pueden generarme un daño irreversible y obviamente va a comprometer su neurodesarrollo. Esa es la razón por la cual revisamos este tema. La ictericia fisiológica no te va a llegar a producir valores muy altos de bilirrubina que causen daño cerebral. Pero las otras causas que les he mencionado, incluso la ictericia por leche materna, que les dije que no es frecuente, pero se ha descrito algunos casos, sí pueden generar valores muy altos de bilirrubina y esos valores muy altos de bilirrubina podrían producir daño a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces la toxicidad de la bilirrubina, el daño de la bilirrubina, va a depender de su paso a través de la barrera hematoencefálica. Tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y vamos a tener bilirrubina no conjugada libre, que es la que puede atravesar la barrera hematoencefálica. La bilirrubina conjugada, recuerden, no atraviesa las membranas celulares, ¿eh? La que está no conjugada y unida a la albúmina tampoco va a poder atravesar la barrera hematoencefálica porque tiene mucho peso molecular. La que va a atravesar la barrera hematoencefálica es la bilirrubina no conjugada libre, la que no está unida a la albúmina. Entonces, ¿cuándo voy a tener esta bilirrubina no conjugada libre? Cuando tengo niveles muy altos de bilirrubina no conjugada, ¿sí?, y no tengo suficiente albúmina para que se una a esta bilirrubina no conjugada. Cuando de pronto tengo no tan altos los valores de bilirrubina no conjugada, pero estoy ante una hipoalbuminemia, es un recién nacido con retardo de crecimiento, es un recién nacido desnutrido, seguramente sus valores de albúmina están bajos. O cuando hay presencia de factores que alteran la unión de la bilirrubina a la albúmina, que como se los comenté hace un momento, eso ocurre básicamente cuando estoy ante un recién nacido séptico y ante un recién nacido con asfixia. Ahora, de repente no tengo valores no muy altos de bilirrubina no conjugada libre, pero tengo un incremento, un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por consiguiente esta bilirrubina va a atravesar fácilmente esta barrera. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando estoy ante infecciones, cuando estoy ante una asfixia, cuando estoy ante un CO2 incrementado, cuando estoy ante un recién nacido chocado. También va a ocurrir cuando hay una inmadurez de la barrera, si tengo un prematuro muy pequeñito, un prematuro extremo, un prematuro menos de 1 kilo, seguramente esa barrera hematoencefálica va a ser muy permeable y por consiguiente este niño va a ser más susceptible de tener una toxicidad por bilirrubina. O también puede ocurrir en la siguiente situación clínica, cuando use algunas drogas que actúan a nivel de la bomba glicoproteica de esta barrera y la hacen más permeable. ¿Y cuáles son esas drogas? Ceftriaxona, rifampicina, verapamilo, propanolol. Y por eso ustedes, en su práctica, cuando sean internos y estén en servicio, van a ver que estas drogas, que son muy buenas, ¿no?, para determinadas patologías, en el recién nacido no las utilizamos. La ceftriaxona es un excelente antibiótico, es una excelente cefalexina de tercera generación. Y doctor, ¿y por qué no lo usan ustedes en procesos infecciosos en el recién nacido? Ya saben cuál es la razón. Bueno, y si finalmente somos piñas y este valor alto de bilirrubina
atravesó la barrera hematoencefálica y me generó una toxicidad, me generó un daño, yo voy a tener un recién nacido con kernicterus. ¿Y qué es el kernicterus? Es impregnación de la bilirrubina en los núcleos de la base, especialmente globos pálidos, núcleo subtalámico, en el hipocampo, sustancia negra y núcleos de pares craneanos, motor ocular común, el patético y el vestibular. También se va a impregnar esta bilirrubina en el núcleo dentado del cerebelo, en la formación reticular y en las células de las astas anteriores de la médula espinal. Ahí tienen un cerebro, una anatomía patológica, y miren claramente este color amarillo acá en la base del cerebro. Bueno, el término kernicterus es un término para describir el daño anatómico que se produce por esta bilirrubina en el cerebro del recién nacido. Pero este daño anatómico tiene una traducción clínica, ¿no? Y esa traducción clínica la llamamos disfunción neurológica, ¿no? Entonces, kernicterus es el daño anatómico y ese daño anatómico, su traducción clínica, le llamamos disfunción neurológica. Bueno, y esta disfunción neurológica clínicamente me puede dar estas manifestaciones. Miren, muerte por falla respiratoria aguda. Obviamente esto lo vamos a ver en los casos donde son valores muy altos de bilirrubina, muy altos, y eso, miren, me puede llevar a una falla respiratoria aguda y secundariamente a la muerte. Entonces, doctor, un niño con hiperbilirrubinemia, con valores altos, ¿se puede morir? Claro que se puede morir. O sea, no solamente es que le genere daño neurológico, sino que se puede morir por falla respiratoria aguda. La otra situación clínica que pueden presentar estos recién nacidos es la encefalopatía aguda. Pueden presentar manifestaciones sutiles de signos extrapiramidales y pueden presentar secuelas posictéricas, generalmente alteraciones motoras y sorderas. Estas son las situaciones clínicas que podría generarse por este incremento de bilirrubina indirecta, de bilirrubina no conjugada. Esa disfunción neurológica, llamada también encefalopatía bilirrubínica, es lo más común que vamos a ver en un niño con incremento de bilirrubina. Y esta encefalopatía bilirrubínica me va a generar una serie de síntomas agudos y también unos síntomas crónicos. ¿Qué síntomas agudos me puede generar? Esto fue descrito ya hace muchos años por este doctor Van Pra, y él describió en esta etapa aguda 3 fases, la fase 1, 2 y 3. Y en la fase 1, que son en las primeras horas, neurológicamente, ¿qué voy a encontrar en este niño con valores altos de bilirrubina? Letargia, hipotonía, succión pobre, un llanto agudo. Eso puede durar horas, 24, 48 horas, y de pronto el niño va a pasar una fase 2, donde voy a encontrar hipertonía, opistótonos, fiebre y convulsiones. ¿Ok? El niño puede estar con estos signos y síntomas de pronto 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, y de ahí el niño va a pasar una fase 3, donde todos estos síntomas aparentemente han desaparecido y el niño aparentemente luce bien, aparentemente se normaliza. Pero no hay que cantar victoria, ¿no? Dice, uy, mejoró, qué bueno, neurológicamente lo veo bien, qué bueno.
Bueno, un tiempo después, este niño va a presentar en el primer año de vida retraso psicomotor. De pronto lo encontramos con una hipotonía, con reflejos aumentados, o tiene una espasticidad generalizada. Posteriormente, esto habitualmente es en el primer año de vida, y ya posteriormente ese niño empieza a presentar signos extrapiramidales, una sordera total o parcial, alteraciones oculomotoras como estrabismo y nistagmus, una hipoplasia dental y, miren esto, retardo mental. Entonces, la encefalopatía bilirrubínica tiene una etapa aguda donde encontramos estas tres fases. Esto se va a presentar en la primera semana de vida o en la primera semana post elevación de la bilirrubina, y luego mejora, pero miren posteriormente qué síntomas aparecen. Entonces, la encefalopatía bilirrubínica, la hiperbilirrubinemia, genera obviamente una toxicidad a nivel del sistema nervioso central, y es una toxicidad, ese daño que se genera a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en la base, han visto donde se impregna la bilirrubina, es un daño irreversible. ¿Eh? Dentro de los problemas médico-legales que tenemos en el servicio, el que mayor problema legal nos ocasiona es esta hiperbilirrubinemia. Bueno, en estricto no es en nuestros servicios, sino son niños que nos los han referido de otros hospitales y han llegado ya al servicio con valores de bilirrubina muy alta, donde ya este niño tenía compromiso neurológico, y ya sabemos que cuando tiene compromiso neurológico ese daño ya está instalado y no hay vuelta para atrás. Y estos niños, bueno, aparentemente se iban ya del servicio, de luego que le dábamos el tratamiento, que se lo voy a comentar más adelante, aparentemente lucían bien, neurológicamente no presentaban ninguna patología, pero en sus controles posteriores el niño empezaba a presentar retardo en su desarrollo psicomotor y más adelante pues claramente un retardo mental. Bueno, y entonces cuando ya empiezan a presentar el retardo en el desarrollo psicomotor, los padres obviamente preguntan, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué es lo que...? Y ya sabemos cuál es la razón, ¿no? Y ahí viene el problema médico legal, ¿no? Dice, pero el doctor X me lo estuvo manejando, y ¿por qué permitió que llegase mi hijo a tener estos valores tan altos que le ocasionaran el daño? Entonces, los problemas médico legales que tenemos en el servicio, ¿no? Básicamente son por estos niños con toxicidad de la bilirrubina. Claro, no es que nosotros lo hayamos manejado, o sea, ya nos los mandaron ya con el daño, o sea, lo único que hacemos es tratamiento para que no se dañe más, pero ya el daño estaba instalado. Y bueno, ya les viene problemón a aquellos médicos que lo estuvieron manejando en sus primeros días y que no tomaron las medidas adecuadas. Entonces, para evitarnos estos problemas médico-legales, muchachones, tenemos que evaluar bien a este recién nacido con ictericia, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Como todo en medicina, una buena historia familiar, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo ascendencia negra, ascendencia aria, hay que tenerlo presente, ¿no? Yo podría por ahí tener algunos de esos problemas congénitos que me podrían generar una hemólisis, aquellos problemas congénitos que me podrían generar una hiperbilirrubinemia, o sea que hay que tenerlos presentes, siempre preguntar. Y en el examen físico, si yo encuentro a un recién nacido ya ictérico, o sea que luce amarillito, ustedes deben recordar que seguramente su nivel célico de bilirrubina ya debe ser de 5, no menos de 5 a 7 miligramos por decilitro, ¿no?
Y en sus textos van a encontrar una serie de diagramas donde más o menos les dicen, no es algo exacto, pero nos ayuda, que cuando la ictericia está a nivel de la carita, seguramente su valor de bilirrubina va a estar alrededor de 5 o 6 miligramos por decilitro. Cuando la ictericia ya está alrededor del tronco, seguramente ya estás alrededor de 10 miligramos por decilitro. Cuando la ictericia ya está hasta abdomen, porque la progresión de la ictericia es cefalocaudal, ¿no? De la cabecita hacia los miembros. Está alrededor de abdomen, ya debes tener alrededor de 15 miligramos por decilitros. Cuando ya está en miembros inferiores, muslos, piernas, ya está alrededor de 18 miligramos por decilitro. Y cuando tú ya encuentras una ictericia a nivel de palmas y plantas, seguramente ese valor de bilirrubina debe estar por encima de 20 miligramos por decilitro. Bien, si bien esto no es exacto, pero sí nos ayuda. En todo caso, lo que yo quiero que recuerden es que un recién nacido con ictericia fisiológica, ustedes van a ver que tiene esta ictericia a nivel de carita, tronco y abdomen. Pero ya cuando llega a muslos, definitivamente ese niño seguramente no va a estar presentando ya esta ictericia fisiológica. Debe haber alguna otra causa que está ocasionando esta hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, cuando sean internos y a ustedes los dejen solo en la emergencia, topiqueando, y viene la madre por emergencia y lo trae porque luce amarillito, el niño muy bien, clínicamente muy bien, pero lo trae porque simplemente luce amarillito y tú en tu examen físico, tú ves que esa bilirrubina, perdón, esa ictericia ya está más allá del abdomen, ya llegando a muslos, oye, no lo mandes a su casa, así luzca muy bien, así esté lactando muy bien, porque esa ictericia que ya llega a nivel de muslos definitivamente ya no es una ictericia fisiológica. No vaya a ser que lo mandes a su casa y después regrese ya impregnado ese bebé. O sea, hay que tener cuidado. Y entonces la ictericia fisiológica no va a dar ictericia más allá del abdomen. Cara, cuello, tronco y abdomen. Generalmente es cara, cuello, tronquito. Podría ser hasta abdomen, pero más allá del abdomen, eso ya no es fisiológico, con toda seguridad. Ahora, si ese recién nacido tiene áreas hemorrágicas, eso orienta hacia una extravasación. O sea, si ese niño está ictérico y tengo estas áreas hemorrágicas, seguramente la causa sea esa, ¿no? Un problema de extravasación. Si ese recién nacido, que me lo traen por emergencia, y en el examen físico está amarillito, y además le encuentro un hígado y un vaso grande, eso, recuerden, nos va a orientar hacia hemólisis, sobre todo a una hemólisis por incompatibilidad de factor, RH. De grupo se podría presentar, pero es menos frecuente. Pero en general, hepatosplenomegalia, eso nos orienta hacia hemólisis. Si luce además de amarillito, bien coloradito, rojito, seguramente este niño está cursando además con policitemia, y esa policitemia seguramente es la causa de la ictericia. Si es un recién nacido que está ictérico, amarillito, y yo encuentro algún compromiso neurológico, hipotónico, hipertónico, no succiona bien, caray, medio somnoliento, en estupor, bueno, eso definitivamente nos va a orientar hacia una encefalopatía. Y ya saben, si el niño está encefalopático es porque ya esta bilirrubina impregnó el sistema nervioso central y de hecho que ya hay daño. O sea, la idea es no llegar a esto, ¿no? La madre lo debería traer antes de que el niño tenga signos neurológicos. Bueno, luego de hacer mi evaluación, obviamente tengo que pedir algunos análisis básicos. Lógicamente, tengo que pedir bilirrubina total y directa, ¿no? Ahí me va a salir el valor de bilirrubina total, el valor de bilirrubina directa y el valor de bilirrubina indirecta. Voy a pedir un hemograma
completo con recuento de reticulocitos. Recuerden, los reticulocitos están incrementados cuando hay un problema habitualmente de hemólisis. El hemograma me sirve para descartar un problema de infección. Tengo que pedir grupo sanguíneo y RH tanto de la madre como del recién nacido. O sea, no solo del recién nacido, también debo pedir de la madre para hacer mi diagnóstico de incompatibilidad de grupo o una incompatibilidad RH. Debo pedir una prueba de CUMS directo. Esto me sirve para también hablar de hemólisis. Debería tener un nivel sérico de albúmina, ¿no?, para estar prevenido. Si tengo una albúmina baja, me voy a estresar, ¿no? Si la tiene normal, bueno, qué bueno. Pero si la tuviese bajita, yo sé que ya tengo más chance de tener bilirrubina no conjugada libre. Debería ser un extendido de sangre periférica. ¿Y para qué me sirve este extendido de sangre periférica? Me sirve para descartar estos problemas congénitos, ¿no? Estos problemas congénitos de... Perdón un ratito. Con esta disposición que se había dado, ¿no? Por lo de su enfermedad de Crohn. Y entonces este frotis sanguíneo me sirve para descartar estos problemas congénitos, ¿no? Esferocitosis, congénitos hemolíticos, ¿no?, de destrucción de estos glóbulos rojos, me va a servir, ¿no? Entonces, en ese extendido ahí me va a describir el médico que lee la lámina si hubiese alguno de estos problemas congénitos. Bueno, esos son los exámenes básicos que debería pedir en un niño con hiperbilirrubinemia. Vamos a descansar un ratito antes de pasar a esto, que me va a demorar un buen tiempito. Y mientras hacemos un break, aprovecharemos para que me hagan preguntas, si hubiese alguna pregunta, de los temas que hemos conversado el día de ayer, de transporte neonatal y de procedimientos. No sé si habrá alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. ¿No tiene ninguna pregunta? Bien, de lo que hemos conversado de hiperbilirrubinemia hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Doctor, sí, una pregunta. Respecto, bueno, usted mencionaba más o menos que cuando los niveles de bilirrubina están en 5, más o menos está en la cara, y luego en tórax, más o menos niveles 7, y lo podríamos considerar fisiológico. En ese caso, ¿ya podríamos pedir exámenes de bilirrubina o no sería tan necesario por considerarse fisiológico? Claro, si tienes una ictericia, ¿no?, que ha aparecido después de las 24 horas de vida, y luego de estas 24 horas, no sé, o apareció a las 48, y tú cuando evalúas, y esa ictericia clínicamente solamente está en cara o tronco, bueno, lo más probable, y el niño luce bien, el niño no tiene nada que te llame la atención en el examen físico, excepto que está amarillito, lo más probable es que sea una ictericia fisiológica, y en ese caso sí, sería la conducta más prudente, simplemente observarlo. Señora, tranquila, vamos a observar. Si usted ve que este color amarillito se incrementa, bueno, me lo vuelve a traer. Pero si queda ahí, no se estrese, seguramente que es fisiológico. Obviamente haciendo siempre una buena historia, ¿no? Una historia familiar, que no vaya a haber antecedentes de ahí,
alguno de estos problemas congénitos, siempre preguntando el grupo sanguíneo y factor de la madre, ¿no? Señora, usted es O y el niño es O, no hay incompatibilidad de grupo, la madre es RH positivo, el niño es RH positivo, no hay incompatibilidad de RH, o sea, y el niño luce algo amarillito y clínicamente está bien, seguramente que eso es una ictericia fisiológica y no sería necesario que se quede en observación y tampoco sería necesario pedirle estos estudios de laboratorio, por lo menos bilirrubina. Yo creo que no sería necesario, ¿no? Diferentes que sí, doctor, no tiene mucha ictericia, pero mire, ahí el antecedente de incompatibilidad de grupo. Oye, mejor pídele tus estudios de bilirrubina para que verifiques. A veces lo de la clínica no coincide con el laboratorio, ¿no? Entonces, o hay que tener experiencia, ¿no? Sí, sí, no, no me parece muy amarillito. No, sí, sí, yo lo veo un poquito más. Bueno, estamos en dudas, pidámosle su bilirrubina, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Hablando de, usted mencionó que en la etapa aguda, en la fase 3 el niño como que presenta mejoría, una supuesta mejoría. Y estando en esta etapa, sí o sí ya vamos a llegar, por ejemplo, a un retraso psicomotor o se puede dar esto. Mira, si bien en medicina nada es absoluto, pero sí sabemos que cuando el niño ya tiene, un niño con hiperbilirrubinemia, ya tiene algún compromiso neurológico, eso significa que esa bilirrubina ya se ha impregnado en el sistema nervioso central. Y ese daño que está generando en este cerebrito, sobre todo en la base, en los núcleos basales, es un daño irreversible. Es como una cicatriz, ¿no? Me corté, y me queda mi cicatriz. Doctor, no quiero que haya esa cicatriz, que se borre. No, ya no puedo, ya se generó el daño en la piel. Igual es esto, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de varios factores, unos tendrán mayor impregnación, otros tendrán menor impregnación, pero si tengo un niño amarillito, histérico y con compromiso neurológico, yo sé que ese niño tiene, obviamente, riesgo, tiene una alta probabilidad de que se le manifieste más adelante alguno de esos daños que les he mencionado, ¿no? Retraso psicomotor, retardo mental, sordera, ¿no? Entonces, en medicina, como te digo, nada es absoluto, pero sí, si ya tiene eso, lo más probable es que ese niño quede con alguna secuela. Entonces hay que ser bien prudentes, ¿no? Porque ese niño que está bien amarillito, con compromiso neurológico, entra en esta encefalopatía aguda, que ya les he descrito las 3 fases. En la tercera el niño mejora de lo que estaba hipotónico, después hipertónico, ahora doctor, con buen tono, ahora doctor lacta bien, doctor luce bien. Pero tú ya sabes que cuando le hagas el seguimiento posterior, en los meses siguientes, ese niño va a presentar alguna de las secuelas que les he mencionado. O sea, el daño que sabemos es irreversible, ¿no? Se genera el daño y ese daño no se revierte. Ese daño que se genera a nivel de los núcleos basales no se revierte, es como una cicatriz. Entonces, alguna vez sí se han descrito algunos casos, pero son los menos, ¿no? Que sí, neurológicamente este niño tuvo compromiso y después cuando se hizo el seguimiento, bueno, no presentó nada, ¿no? Aparentemente, ¿no? Qué bueno, pero la gran mayoría sí quedan con estas secuelas, ¿no? Pese a que se generó el daño anatómico, aparentemente, funcionalmente, no le generó mayores problemas. Pero como les digo, la gran mayoría claramente sí va a tener alguna de las secuelas que les he mencionado. Va a depender de muchas cosas, ¿no? Del valor de bilirrubina, si fue muy alto, si además tenía otros problemas, ¿no? De repente era un niño que además de estar con hiperbilirubinemia, ponte fue prematuro y estuvo con problemas sépticos, estuvo con periodos de hipoxia. Bueno, todo eso va sumando y va generando más daño a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien.
Entonces, vamos a continuar con el tratamiento. Entonces, la idea del tratamiento es iniciar este tratamiento antes de que el niño tenga compromiso neurológico. O sea, iniciarlo cuando el niño solamente está amarillito, patito, recontra amarillito si quieres, pero sin compromiso neurológico. Si ya está con compromiso neurológico, bueno, este tratamiento lo que va a hacer es evitar más daño, ¿no? Que más bilirrubina impregne el cerebro y me genere más daño. Si no le doy tratamiento, obviamente, pues se va a impregnar mucho más ese cerebro y ese cerebrito va a quedar más dañado. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos para un niño con hiperbilirrubinemia? Fototerapia y exsanguinotransfusión. Fototerapia. Ustedes deben recordar que las moléculas de bilirrubina que se encuentran a nivel de la piel y que nos da ese color amarillito, que nos da esa ictericia, cuando yo le aplico una luz a esta piel que está impregnada con esta bilirrubina, se va a generar se nos fue la señal un ratito. Estas moléculas de bilirrubina absorben la luz y va a ocurrir una fotooxidación y una fotoisomerización de esta bilirrubina y voy a obtener, se va a degradar esta molécula de bilirrubina que está en la piel por acción de esta fotooxidación, por acción de esta fotoisomerización y voy a obtener un producto no tóxico. Voy a obtener lumirrubina. Y este producto de degradación de la bilirrubina por acción de esta luz se va a eliminar por la vía biliar y urinaria. ¿Ya? Entonces, la fototerapia es lo que va a ocasionar es producción de esta bilirrubina que está impregnada en la piel, la va a convertir en este producto lumirrubina que no impregna el sistema nervioso central, que se va a eliminar por la vía biliar y urinaria. Ese es el mecanismo de acción de la fototerapia, de la luz. Ahora, la efectividad de esta fototerapia va a depender del tipo de luz que utilicemos. Tenemos varios tipos de luz. Va a depender de la intensidad de esta luz. Va a depender de la distancia entre la fuente de luz y el niño y va a depender de la superficie corporal expuesta. Tipo de luz. En general, la luz puede ser fluorescente, puede ser halógena y puede ser la luz LED. Antes solo teníamos la luz fluorescente, después apareció esta luz halógena y ahora en estos últimos años tenemos la luz LED. La luz halógena es mejor que la luz fluorescente y la luz LED es mejor que la halógena y fluorescente. La luz LED, ¿qué beneficio tiene a diferencia de la fluorescente y de la halógena? Que no te genera calor. ¿Ah? La luz fluorescente y la luz halógena nos generan calor y al generarnos calor, eso genera mayores pérdidas insensibles en el recién nacido. En cambio, la luz LED no genera ese calor. La luz halógena, a diferencia de la fluorescente, tiene mayor intensidad y por consiguiente mayor efectividad. La luz LED tiene mayor intensidad que la fluorescente halógena y además, como les he mencionado, no te genera calor. Entonces, lo ideal sería, si estás en un servicio y tienes estos tres tipos de luces, el que deberías utilizar es la luz LED. En mi servicio, nosotros tenemos la luz LED. También tenemos la luz halógena
y ya no contamos con la luz fluorescente. La que tenemos de varios años atrás, la verdad que ya, si uno compra, va a comprar esta luz LED, ¿no? Aquí en la diapositiva, en este extremo, están viendo una luz halógena, una luz LED que no genera calor. Y las luces, tanto fluorescentes, halógena y LED, pueden ser blancas o azules. Ustedes deben aprender que la luz azul es mucho más efectiva para degradar la bilirrubina que la luz blanca. Entonces, lo ideal es que tú te compres una luz LED y azul. Luz LED y azul. Y acá, en este extremo, están viendo una luz LED y azul. Estas son las más efectivas, hablando de tipo de luz. Ahora, la distancia que debe haber entre el aparatito y el cuerpo del recién nacido, la superficie del recién nacido, debe ser una distancia de 30 centímetros, no menos ni tampoco más. La distancia ideal es de 30 centímetros. La intensidad de la luz. La intensidad ideal es de 8 a 10 microwatts por centímetro cuadrado. ¿Ok? Obviamente, esta luz, estos focos, va pasando el tiempo y va a ir disminuyendo su intensidad, ¿no? Un foco no es de por vida, ¿no? Tiene un periodo de duración. En el servicio, nosotros tenemos un aparatito que mide, bueno, esto ya se encargan los técnicos, los de electrotecnia, que nos dan el mantenimiento de los aparatos, que miden la intensidad de esta luz, ¿no? Y entonces de pronto cada mes vienen y van midiendo y nos dicen, doctor, su luz LED ya me da una intensidad de 7 microwatts por centímetro, ¿no? Y por consiguiente vamos a cambiarle ya su foco. ¿Ok? Oye, pero si todavía está alumbrando, mira, y yo lo veo igual, ¿eh? Me da la luz azulita y sí, pero su intensidad ya disminuyó, ¿no? Porque tienen un periodo de vida dependiendo de su uso, ¿no? Entonces hay que cambiar ese foquito. Aprovecho para comentarles, el doctor Mauro, que con él hacen también la práctica, él trabaja en el Honorio Delgado, yo trabajo en el seguro. Él me decía, la otra vez que conversábamos, que ellos realizan, por ejemplo, el procedimiento de sanguinotransfusión, que es un procedimiento que realizamos cuando ya nos va mal con la fototerapia. Cuando con la fototerapia no logramos disminuir el valor de bilirrubina, hacemos una sanguinotransfusión. Me decía que ellos hacían en su servicio este procedimiento de sanguinotransfusión más o menos un promedio de 2 a 3 al mes. Y en mi servicio nosotros lo hacemos de repente esos 2 a 3 al año. ¿Ya? Por ejemplo, este año 2020 que ha pasado, revisamos las estadísticas, solamente hemos hecho en una sola oportunidad de sanguinotransfusión. Entonces, ¿qué tienen los recién nacidos del Honorio Delgado que no tienen los recién nacidos del Hospital Nacional de Salud para que se les tenga que hacer tanta exsanguinotransfusión? Ambos tenemos incidencias similares de hiperbilirrubinemia, pero ellos tienen mayor incidencia de este procedimiento de sanguinotransfusión. Eso nos llamó la atención. Bueno, pues vamos a... ¿Y qué resulta? Obviamente sanguinotransfusión es porque les va mal con la fototerapia. Bueno, ellos no hacían este control de la intensidad de la luz de sus aparatos. O sea, ellos lo utilizaban. Bueno, ustedes van a ver que el MINSA siempre tiene menos recursos y etc, etc. Lo utilizaban hasta que el foquito se quemaba, ¿no? Una vez que ¡pa! El foquito se quemó, bueno, entonces ahora sí hay que cambiar ese foquito. Pero obviamente antes de que se queme ese foquito, da intensidades seguramente por debajo de 8 microwatts por centímetro cuadrado,
Y ya cuando da esas intensidades de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que finalmente se quema, bueno, no funciona, no te sirve para degradar la bilirrubina. Entonces le estás poniendo la fototerapia, pero es como que no le pusieras la fototerapia. Probablemente esa sea la explicación por la cual ellos tenían o tienen mayor cantidad de procedimientos tipo exsanguinotransfusión versus lo que nosotros tenemos en mi servicio, ¿no? En mi servicio todos los meses viene de electrotecnia y él no solamente controla la intensidad y le da mantenimiento a nuestras lámparas de fototerapia, sino también pues monitores, te da los ventiladores, te da los oxímetros de pulso, a todos los aparatos que tenemos en la unidad de cuidados intensivos se les da un mantenimiento. O sea, no esperamos que se malogre para recién llevarlo al técnico, ¿no? O sea, la idea es prevenir. Entonces, es bien importante controlar la intensidad en la fototerapia, si no, no tiene sentido. 2. Perdón. Ahora, ¿qué efectos? Entonces, dependiendo del tipo de luz, ya saben, la luz azul y la LED es la mejor, distancia 30 centímetros, y ustedes tienen que verificar que su luz LED, si es la que están utilizando, tenga una intensidad no menor de 8 microwatts por centímetro cuadrado. ¿Qué efectos indeseables se pueden generar con la fototerapia? Si no utilizo la luz LED, utilizo luz fluorescente y halógena, obviamente va a haber un incremento de pérdidas insensibles, me puede llevar hasta una hipertermia, y se ha visto que tanto la luz fluorescente, la halógena y la LED pueden generarme un daño a nivel de la retina. La posibilidad es mínima, pero podrían ocasionarlo. Y por eso es que ustedes en el servicio van a ver que todos estos niños que reciben fototerapia se les coloca un protector a nivel de los ojitos, ¿no? Para evitar esta posibilidad de daño a nivel de la retina. También esta luz de fototerapia me puede generar un rash, ¿no? Una granujita en el cuerpo, y si la doy más tiempo del que debería recibirla, lo voy a broncear a ese niño, ¿no? Como cuando te bronceas con tu luz solar, igualito podría ocurrir con este tipo de fototerapia. Un niño que está recibiendo la fototerapia se debería hacer sus seguimientos, sus controles de bilirrubina cada 24 horas o incluso más seguido cada 4 o 6 horas cuando estamos con cifras muy cercanas a indicación de sanguíneo-transfusión. Cuando suspendo la fototerapia, cuando tengo las bilirrubinas en descenso y cuando estén estos valores de bilirrubina debajo de la curva, que se las voy a mencionar en este momento. Internacionalmente utilizábamos estas curvas de fototerapia, ya tienen bastantes años, son unas guías recomendadas por la Academia Americana de Pediatría y estamos en 2021, miren, ya desde el 2008 se utilizan estas curvas y todavía aún no han cambiado y no creo que cambie. En la línea horizontal ustedes ven acá nacimiento, 24, 48, 72, 96, 5 días, 6 días, 7 días de vida. Y en la línea vertical tienen valores en micromoles por litro o en miligramos por decilitro los valores de bilirrubina. 0, 5, 10, 15, 20. Tenemos tres curvas, una línea continua, una línea entrecortada y una línea punteada. La continua viene a ser una línea para niños sin riesgo, este es con niños con alto riesgo, la entrecortada con bajo riesgo y esta niña con puntos sin riesgo. Acá en la parte inferior ven a qué llamamos niños de bajo riesgo o sin riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Miren, para hablar de niños de bajo, mediano o alto riesgo,
tenemos que hablar también de factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en un recién nacido con ictericia? Los factores de riesgo son, primero, si está con fiebre, es un factor de riesgo. Segundo, si es un recién nacido que cursa con acidosis. Tercero, si es un recién nacido que cursa con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuarto, si es un recién nacido que cursa con hemólisis, ya sea por incompatibilidad de grupo o por incompatibilidad de RH. 5, es un recién nacido que está cursando con hipoxia, o sea, una presión arterial de oxígeno bajo. Y 6, también incluyen, es un recién nacido que presenta convulsión. Bien, recuerden esos factores de riesgo. De acuerdo a la edad gestacional y a estos factores de riesgo, nosotros los dividimos en grupos de niños de bajo, mediano o alto riesgo. Entonces, hablamos de niño, acá no tengo que agrandar, de bajo riesgo, cuando es un niño de 38 semanas, ¿no?, de edad gestacional, y no tiene ninguno de los factores de riesgo que les he mencionado. O sea, ni tiene hipoxia, ni tiene acidosis, ni tiene hemólisis, etc, etc. Es un niño a término, 38 semanas, y sin ningún factor de riesgo. El que está con línea entrecortada, esos son niños neonatos de riesgo moderado, y son aquellos niños más o igual de 38 semanas, pero que tienen alguno de los factores de riesgo que les he mencionado. O son niños con una edad gestacional de 35 a 37 semanas sin ningún factor de riesgo. ¿Ah? Y finalmente, niños de alto riesgo son aquellos recién nacidos de 35 a 37 semanas con alguno de los factores de riesgo que les he mencionado. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Y de acuerdo a esta clasificación, ustedes van a utilizar esta placa, esta tabla. Entonces, imaginémonos, me viene por emergencia un niño de 48 horas, ¿no?, que nació con una edad gestacional de 39 semanas y que no tiene ningún factor de riesgo. No, el doctor nació de parto vaginal a las 39 semanas, sin ningún problema, el niño nació bien, se fue de alta a las 12, 24 horas de haber nacido. Pero ahora se lo estoy trayendo, doctor. Miren, ayer me han dado de alta y ahora se lo estoy trayendo porque mi niño luce amarillo. Tiene 48 horas de vida. Entonces, lo clasifico como un recién nacido de bajo riesgo o sin riesgo. Le tomo su control de bilirrubinas y resulta que sus bilirrubinas a las 48 horas de vida salieron en 18. Entonces yo veo en esta tabla la parte horizontal, 48 horas de vida, la curva que le corresponde a este niño es la punteada, y veo que si cae el valor de bilirrubina por encima de esta línea, voy a tener que aplicar fototerapia. Le pedí su valor de bilirrubina y me salió en 18. Entonces, para 48 horas de vida, mi límite superior prácticamente era 15 y un poquitito. 18, ya está por encima de su límite superior y ese niño entonces requiere fototerapia. Diferente hubiese sido que este niño de 48 horas de vida, a término y sin ningún factor de riesgo, le pido su control de bilirrubinas y me sale, doctor, en 12. Muy bien, entonces su límite es 15. Si está en 12, le diré a esa señora, no tiene por qué preocuparse, la mando a su casa y simplemente observación. ¿Ya? Entonces, estas curvas están ahí en los servicios de emergencia, en consultorio de pediatría, también están en servicio de neo, y en base a estas curvas nosotros decidimos si requiere o no fototerapia,
previa clasificación si es un recién nacido de bajo, mediano o alto riesgo. Diferente sería, me viene un recién nacido de 72 horas de vida, donde la madre es grupo O y el recién nacido es grupo A. Y entonces, ¿yo cómo lo voy a clasificar? Y la madre me dice que tiene 39 semanas. Claro, es un niño a término, pero tiene incompatible grupo. O sea, hay un riesgo de hemólisis. Entonces, ese niño va a pasar a ser un niño de mediano riesgo. Si vino a las 72 horas de vida, nos ubicamos acá. Le pido su valor de bilirrubina. Y su valor de bilirrubina me llegó en 16. Caray, está por encima de su límite superior y por consiguiente le corresponde recibir fototerapia, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de que tenga o no estos factores de riesgo, yo voy a decidir si va a recibir o no fototerapia. Así todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, estas son las tablas internacionales. Bueno, si ese niño finalmente que está amarillito, con hiperbilirrubinemia, requiere de tratamiento de la fototerapia, le aplico su fototerapia y con esta fototerapia yo no logro disminuir esos valores de bilirrubina, o de repente es un recién nacido que ya viene claramente amarillito y está con compromiso neurológico, tiene compromiso neurológico, yo voy a hacerle una exsanguinotransfusión. ¿Ya? Ya un niño cuando tiene compromiso neurológico, sus valores de bilirrubina están muy altos y obviamente tengo que intervenir de inmediato para tratar de bajar ese valor de bilirrubina lo más que pueda para evitar más daño neurológico. ¿Ya? Entonces, la exsanguinotransfusión es cuando fracaso con la fototerapia o de repente tengo un recién nacido amarillo ictérico y que está con compromiso neurológico, de inmediato tengo que hacer la exsanguinotransfusión. Entonces, la exsanguinotransfusión es para prevenir daño cerebral por cifras altas de bilirrubina o para evitar más daño cerebral por esas cifras altas de bilirrubina que ya causaron daño, ¿no? ¿Cuál es el volumen a recambiar? Miren, recuerden, una volemia me va a remover el 72% del volumen sanguíneo, 2 volemias me remueve el 87%, lo que habitualmente nosotros utilizamos en la exsanguinotransfusión son 2 volemias, eso equivale a 160 a 180 mililitros por kilo, y eso habitualmente me va a disminuir la bilirrubina a un valor del 45% de los valores previos a la exsanguinotransfusión. ¿Ya? Entonces, si es un bebé que pesa 3 kilos, entonces yo voy a utilizar ¿qué cantidad de sangre? Prácticamente casi 500 mililitros de sangre, ¿no? Toda una unidad de sangre para hacer la exsanguinotransfusión. Debemos recordar que cuando se hace la exsanguinotransfusión hay un rebote, después de que baje estos valores de bilirrubina al 45%, de ahí de pronto vuelven a subir a un 60% de las cifras pre-recambio. Pero eso es lo que debe ocurrir, no hay por qué estresarse. Generalmente la exsanguinotransfusión, obviamente la vamos a realizar cuando hay valores muy altos de bilirrubina y los valores bien altos de bilirrubina generalmente te los generan los problemas de hemólisis, o sea, la anemia hemolítica, ¿no? Ya sea por incompatibilidad de grupo o incompatibilidad RH. Y en esos casos, ¿qué sangre debería utilizar para hacer la exsanguinotransfusión? Mire, debería utilizar cuando hay una incompatibilidad, una hemólisis por RH, debería utilizar el grupo sanguíneo, sangre del grupo sanguíneo del niño, pero RH negativa. O podría utilizar glóbulos rojos o RH negativo con plasma del grupo del niño. ¿Ok? Cuando tengo una hemólisis por RH, voy a utilizar el grupo sangre, grupo del niño, RH negativo, o glóbulos rojos O negativo con plasma del grupo del niño. Y si tengo una hemólisis por incompatibilidad de grupo, debería utilizar los glóbulos rojos O
con plasma del grupo del niño. Siempre que hago la sanguinotransfusión, recordar que esa sangre debería tener un tiempo de extracción no menor, no mayor de 72 horas, ¿ya? O sea, no es bueno utilizar sangres del banco de sangre que estén mucho tiempo más allá de 72 horas. Y debería asegurarme que esa sangre con la que voy a hacer la sanguinotransfusión tenga un hematocrito por lo menos de 40 o más, pero no menos de 40. ¿Ya? ¿Qué complicaciones se podrían presentar en un tratamiento con sanguinotransfusión? Bueno, complicaciones vasculares, puedo generar trombos. Si el procedimiento lo hago rápidamente, puedo generar problemas cardíacos, podría generar hipotensión hasta una parada cardíaca, problemas a nivel de los valores de electrolitos, sobre todo de potasio, cuando es una sangre muy vieja, es una sangre con valores altos de potasio y el potasio obviamente me puede generar arritmia cardíaca. Si no tengo todas las medidas de asepsia adecuadas, bueno, podría generar una infección, ¿no? La sanguinotransfusión, ya saben, es sacarle la sangre del bebito, esa sangre del bebito que está con valores muy altos de bilirrubina, ¿no? Y yo le voy a poner una sangre que no tenga estos valores, otra sangre. Igual que en la fototerapia tengo mis curvas de sanguinotransfusión y se aplica los mismos criterios que en las curvas de fototerapia. A los niños los divido en 3 grupos, niños de bajo riesgo, de mediano o de alto riesgo. Los criterios, los factores de riesgo son los mismos que les he mencionado y ya saben, bajo riesgo son los niños de 38 más semanas, sin ningún factor de riesgo, que estén bien. De mediano riesgo, los niños que tengan 38 más semanas de gestación, pero con alguno de los factores de riesgo, o sean de 35, 36 o 37 semanas, pero que no tengan factores de riesgo. Y los niños de alto riesgo son los niños de 35, 36, 37.6 días de gestación que tengan además algún factor de riesgo de los que les he mencionado. Y ahí están las tablas, ¿no? Entonces, si tú estás en emergencia y te llega un niño recontra amarillito y de pronto es un niño a término y que no tiene ningún factor de riesgo y está en sus 72 horas y le tomas su valor de bilirrubina y te salió en 25 miligramos por decilitro, mire, el límite superior es 24. A ese niño tienes que hacerle su exsanguíneo transfusión. Si fuese un prematuro, sin ningún factor de riesgo, a las 72 horas de vida tendrías que hacerle el exsanguíneo transfusión si está con un valor por encima de 19 miligramos por decilitro, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional y el factor de riesgo, tú vas a hacer, en algunos casos, con valores más bajos la exsanguíneo transfusión y en otros casos con valores más altos. Si no tuviesen esta tabla, lo que quiero que recuerden es lo siguiente. Un recién nacido, sin factores de riesgo y a término, con valores de bilirrubina por encima de 25 miligramos por decilitro, habitualmente ese niño va a requerir exsanguíneo transfusión. Y si tienes un recién nacido con factores de riesgo, prematuro y factores de riesgo, vas a tener que hacer exsanguíneo transfusión cuando tiene valores habitualmente por encima de 20 miligramos por decilitro. ¿Ya? Lo ideal es ir a las tablas, pero en general, ya sabes, más de 20 en un niño con riesgo, ya seguro que vas a terminar en sanguinotransfusión. Y un niño sin factores de riesgo, más de 25, con seguridad también vas a terminar haciendo una sanguinotransfusión. Las guías americanas que nos han proporcionado estas tablas nos dicen también, respecto a la sanguinotransfusión, si tu niño te llega con valores altos, obviamente vas a las tablas de fototerapia, requiere su fototerapia, y si vas a las curvas en sanguíneo, de repente te indica que requiere sanguíneo, siempre primero empieza con fototerapia.
A las 2 horas haces un control y ves si con eso lograste bajar las bilirrubinas, qué bueno. Si no lograste bajar, hay que hacerle sanguinotransfusión. De frente vas a hacer sanguinotransfusión. Si tiene compromiso neurológico, como les he dicho, amarillo, ya con compromiso neurológico, seguro que se le hace su control de bilirrubina y está altísimo. O sea, tienes que hacerle ya de frente. O si no tiene compromiso neurológico y su valor de bilirrubina no está por encima de 5 puntos del valor indicado para sanguinotransfusión, inicia con fototerapia. Pero si tuviese más de 5 puntos por encima del valor que nos indican hacer sanguinotransfusión, ya no intentes con fototerapia, de inmediato hazle sanguinotransfusión. Les comento un caso que nos ha ocurrido hace poco, donde nos han enviado de la ciudad de Moquegua un niño, ya tenía 6 días de vida, estaba recontra amarillo, o sea, lucía patito, así, amarillo, y el niño estaba convulsionando, ¿no? Entonces nos llegó al servicio, nos lo refirieron de allá de Moquegua, y allá obviamente le hicieron su control de bilirrubina y nos llegaba con un valor de bilirrubina allá en Moquegua, no les miento, de 38 miligramos por decilitro. Yo les he dicho 20 y 25, ¿no? Tenía 38 miligramos por decilitro. Le hicimos su control de bilirrubina y nos salió en 45 miligramos por decilitro. O sea, desde que le habían tomado en Moquegua en 38 hasta que llega a nuestra ciudad, que son en traslado un poco más de, qué sé yo, de 5 o 6 horas en la ambulancia, ya se había incrementado a 45 miligramos por decilitro. Obviamente el niño estaba con su compromiso neurológico. Bueno, pero de inmediato se le hizo la sanguinotransfusión, era un niño a término, ¿no? Tenía una hemólisis por incompatibilidad de grupo, se le hizo de inmediato la sanguinotransfusión, ni bien llegó al toque, y cuando hicimos la historia, miren, era un niño que había nacido de parto vaginal, con buen Apgar, había nacido bien, a las 24 horas le habían dado de alta, la madre era grupo O y el recién nacido era grupo B, o sea, había un riesgo, ¿no? El hecho de que haya incompatibilidad de grupo no significa necesariamente que va a hemolizar, algunos hemolizan, otros no, pero igual, cuando le dieron de alta, a las 24 horas de vida el niño no lucía ictérico y estaba bien y le dieron de alta. Al día siguiente de que le dieron de alta, ¿no?, a las 48 horas, la madre lo nota amarillito y va por la emergencia de ahí del hospital. El médico que lo ve le dice que sí, efectivamente luce amarillito, pero que lo más probable es que era una ictericia fisiológica. Ni siquiera le pide bilirrubina, nada. Él lo evaluó clínicamente y no lo habrá visto muy amarillito. Y le dijo que era una fisiológica y que no se preocupe. Entonces la madre regresa a su casa. Al día siguiente lo nota más amarillo, ¿no? La madre nos dice que lucía totalmente amarillo, ¿eh? Esa es la versión de la mamá. Regresa nuevamente a la emergencia del hospital de Moquegua, lo ve el médico nuevamente y entonces le pide un control de bilirrubinas y a las 48 horas de vida, perdón, 72 horas de vida, le pide su control de bilirrubina y ese niño estaba con un valor de bilirrubina de 23. ¿Eh? Y teniendo ese valor de bilirrubina de 23, yo ya les he dicho, niño, mire, incompatibilidad de grupo, ¿de qué factor de riesgo? Ya cuando tienes valor más de 20, estrésate. No le indica que se quede hospitalizado para ponerle fototerapia.
lo que hace es, le dice que se vaya a su casita y que se lo exponga al sol y que esté tranquilo. El sol, sí, ponerlo al sol, se baja. Ya se me estaba acabando la batería, se baja, te baja la bilirrubina, pero no como, no tiene la efectividad del tratamiento de una fototerapia. Entonces, bueno, la mamá le hace caso, le dijo que le haga sus baños de sol. Al día siguiente la madre nota que su niño no quería lactar, ¿no? No le quería lactar. Bueno, pero como le habían dicho que tranquila, ya le habían sacado sus bilirrubinas, no decidió regresar a la emergencia, eso dice que fue en la mañana, y en la tarde, además de que no lactaba bien, de pronto la madre nota movimientos raros y ahí lo lleva nuevamente al servicio de emergencia. Le hacen su control de bilirrubina y tenía 38 miligramos por decilitro. El médico se estresa y de inmediato nos los transfiere. Sabemos que esto va a generar problema médico legal, ¿no? Ya saben, el niño, ya le hemos hecho su sanguíneo transfusión, ya está estable, relativamente se le ve bien, pero con seguridad este niño va a quedar con las secuelas que les he mencionado. Tremendo problemón que va a ser para los médicos que lo vieron en una primera y en una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, yo quiero que se queden con este concepto. La ictericia realmente es algo de preocupación, porque me puede generar daño neurológico. Gracias a Dios, la mayor parte de los niños hacen una ictericia fisiológica, eso no va a generar ningún problema. Pero nosotros consideramos una ictericia fisiológica cuando aparece la ictericia después de las 24 horas. Si aparece antes, eso no es fisiológico, hay que estudiarlo. Y la ictericia fisiológica clínicamente te va a abarcar carita, cuello, tronco y podría ser hasta abdomen. Pero si ya va a muslos, piernas, planta de pies, eso no es fisiológico, ¿ok? Y cuando tengas valores de bilirrubina y le pides, recuerden, valores más de 20 en un niño que tuviese algún factor de riesgo, seguramente ese niño requiere sanguinotransfusión, hácelo ya, hay que referirlo, ya, antes de que se impregne. Y en un niño sin factores de riesgo, valores por encima de 25, ya, hay que referirlo. Ese niño seguramente va a requerir sanguinotransfusión. Entonces no se olviden de esto, por favor, porque el daño que, como ven ustedes, es irreversible y además van a tener problemas médico-legales si no actuaron adecuadamente. ¿Alguna pregunta sobre tratamiento? Creo que vamos a terminar justo. Algo que no esté claro de lo que hemos conversado de tratamiento. Muy bien. Entonces, ya hemos terminado y me parece que nuestra siguiente clase es el día lunes con trastornos metabólicos. Después de las elecciones. ¡Qué miedo! ¿Quién saldrá del presidente? Ya veremos. Entonces, el día lunes nos estamos viendo. Chao. Gracias. Sí, doctor. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.